Bien, a partir de ahí entramos en lo que me habéis pedido que explique, que es cómo abordamos la gestión y el nuevo modelo de cadena de suministro de Carrefour. Hay que entender, y me tengo que remontar a que nuestra ambición en absoluto, en sus orígenes en el año 73, era tener logística. Precisamente nuestro formato de hipermercado no precisaba de una infraestructura logística porque concentraba, al tener 35.000, 40.000 referencias, gestionar multicategoría con almacenes grandes, el precio de suelo de aquel entonces realmente no necesitaba. O sea, el mercado te ofrecía todas las necesidades y verdaderamente no teníamos ambición de desarrollar grandes infraestructuras logísticas. A partir de los años 80, pues el escenario cambia y lo que nos damos cuenta es que si queremos seguir manteniéndonos otros 30, 40 años en el mercado hay que empezar a profesionalizar todo lo que es la cadena de suministro, fundamentalmente porque la competencia aprenda y el mercado, el consumidor se vuelve más exigente, ¿no? Lo que nos planteamos justo después de la fusión, año 2000-2001, es que, bueno, en Iberia sobre todo teníamos que evolucionar. Nos encontramos con 4 formatos totalmente diferentes a abastecer, que iban desde 600 metros cuadrados de sala de venta hasta 17.000 metros cuadrados, donde teníamos que gestionar desde 4.500 referencias, entendido por referencia unidades de gestión, hasta 25.000 o 35.000 en algún caso, muy especial, y además una característica importante donde el formato principal hipermercado pesaba 85% total del negocio. Con lo cual el resto era muy difícil empezar a desarrollar cadenas de suministro específicas y que diesen respuesta a sus necesidades muy concretas. El entorno era cada vez más competitivo, una expansión exponencial de formatos supermercados que además atacaba el 50% de nuestro negocio, que era la alimentación, y la llegada por doquier de category killers, pues tipo MediaMarkt o tipo H&M o cualquiera de los que ya conocemos bien, ¿no? Teníamos que interiorizar también el cambio de los orígenes de mercancía. Estamos acostumbrados a tener y veníamos de una cultura donde los proveedores estaban cerca, no nos preocupaba demasiado y normalmente cumplían bastante bien con las necesidades de los formatos, ¿no? Nos encontramos con una deslocalización de los procesos industriales y empezamos a hablar de las compras en Asia y en India y demás, ¿no? Y una deslocalización también de lo que es el proveedor habitual. O sea, nuestros proveedores principales se empiezan a deslocalizar y resulta que sus cadenas de suministro empiezan a ser más complicadas y aunque negocies aquí en España, el origen de la mercancía está bastante lejos. Esa es la solución y ese estudio lo llamamos RERCA, Reingeniería de la red de Carrefour. Lo primero que analizamos fue los flujos óptimos. O sea, el método está bien, tenemos que seguir un método para cambiar, pero lo que veíamos y teníamos que identificar exactamente era el modelo de negocio en el que estábamos, qué respuesta tenemos que dar a nuestras diferentes tiendas con esas peculiaridades que os decía, un formato principal que pesaba demasiado y que podía en algún momento oscurecer o tapar las necesidades de los otros formatos más pequeños que al final son los que tienen el crecimiento fuerte, ¿no? Entonces identificamos cuáles eran los flujos óptimos que queríamos por categoría de producto. A partir de ahí, algo importantísimo es en el método que Sander ha explicado bien, que hay que seguir para un modelo de ingeniería, lo que nos dimos cuenta y que además quisimos cuidar mucho es los actores que intervienen en la cadena de suministro. Sabíamos que esto no lo podíamos hacer solos, con lo cual empezamos a identificar cuáles eran los impactos en todos esos puntos que hablamos de la cadena de suministro, identificando qué riesgos, qué costes y qué beneficios podíamos coger. Y empezamos a analizar en cualquier cambio en estos flujos anteriores que os decía, qué nos cuesta pasar del flujo tenso, del flujo estocado a flujo tenso, qué beneficios tiene Carrefour, qué impactos tiene la tienda, qué impactos tiene el proveedor, qué impactos hay en infraestructuras. Esto nos llevó a un mapa muy complicado, pero bueno, que al final nos ayudó mucho para identificar dónde y dentro de la categoría, en qué subcategoría sería interesante aplicar flujos más avanzados, donde realmente no es necesario mover porque era mucho más la energía a gastar que el beneficio a conseguir. Pensamos en cuál era el ideal. O sea, cuando vas a hacer un proyecto de ingeniería, lo primero que te planteas es ¿y por qué no hacerlo todo nuevo?, ¿no? Acabamos de externalizar las operaciones de Promodes, que estaban en manos de operadores logísticos. No estábamos satisfechos, estábamos con 21 plataformas logísticas aproximadamente. Decíamos, bueno, y si mañana tengo que cambiar, ¿por qué no coger y tiro todo lo que tengo, lo hago nuevo? Quizá me cueste menos, ¿no? Hicimos un ejercicio desde base cero de decir qué es lo que realmente necesitaríamos si empezásemos de cero con una venta de 8.000 millones de euros en un mercado como el español. Y nos salieron diferentes fotos con 4 plataformas, con 5 plataformas, había otras muchas más, ¿no? Al final, en función a esto, empezamos a combinar y a decir qué evolución tiene que tener cada una de las categorías, cada uno de los sectores.
Partíamos de una situación actual donde el 100% de los flujos era en estocado, tanto lo que eran nacionales, flujos nacionales como internacionales, y empezamos a mirar cómo tenían que evolucionar esos flujos para ver si esa foto ideal empezamos a poder casar con lo que era algo de lo que teníamos, ¿no? Podíamos aprovechar parte de lo que teníamos. Entonces, de todo ese maremoto de plataformas que veis a la izquierda, que tenemos el 2002, pues al final vimos que no había una gran diferencia y que éramos capaces de transformar la red que teníamos para recoger esos nuevos flujos que queríamos ver. Hicimos pruebas de sensibilidad y cuadros de sensibilidad viendo el dimensionamiento en cuanto a volúmenes que tenía que tener. Veíamos, nos quedaba mucho por integrar, que a nivel de volumen teníamos que seguir creciendo en la situación, en millones de cajas que movíamos en el 2002 y cómo queríamos que evolucionase nuestra red, pero a su vez, qué correspondencia había con superficies. Es cómo teníamos que crecer y el objetivo que había escondido detrás de todo eso era como mover muchas más cajas, mucho más volumen, pero en menos espacio, porque era la manera de empezar a aplastar costes fijos. Bueno, el nuevo modelo de cadena de suministro, esa es la transparencia donde al final se ve el gran cambio. Partíamos de una red totalmente orientada al almacenaje que venía por esas plataformas de oportunidad que se creaban con la subida de alcoholes de final de año, etcétera, etcétera. Un modelo de relación con el proveedor basado en negociación, integración por descuento y gestión de CRP y nada más. Asignación fija de un modelo de suministro por proveedor. O sea, nosotros decidíamos en un momento cómo había que gestionar un producto, lo integrábamos y a partir de ahí, pues cada año, cada 2 años revisábamos condiciones y ya está. Y íbamos a un nuevo modelo orientado totalmente a los flujos, ¿no? Donde el modelo de relación con el proveedor se basaba en la colaboración, en entender qué le costaba a él, qué nos costaba a nosotros y en el conjunto de la cadena dónde había grasa que había que eliminar, ¿no? Un modelo de suministro dinámico, también lo que aprendimos es que nada de lo que haces hoy vale mañana. Podrá valer quizá pasado mañana, pero no en la inmediatez. Tenemos que estar preparados y desarrollar capacidades para hacer todo esto que fuese vivo, ¿no? Y una gestión basada en proyectos horizontales, en transversales. A partir de ahí identificamos qué impactos podía tener y qué actores había implicados en todo esto. Entonces hablábamos de flujo tenso, de reducción de stock y de refinanciación de estructuras como pilares de esa nueva dimensión de la cadena de suministro de Carrefour y qué áreas estaban implicadas en cada uno de ellos. Lo que veíamos es que había un tema de relación con proveedores que era importantísimo atacar. El aprovisionamiento tenía que cambiar de dimensión y de cómo hacerlo. Tenemos que proporcionar elementos y capacidades para hacerlo en dinámico. Las infraestructuras tenemos que darle un cambio. También tenemos que adaptarla y vamos a gestionar mucho más flujos en menos espacio. Y nuestra relación con el operador logístico, que también era una de las piedras fundamentales, ya que seguíamos con la convicción y con la gran voluntad de ser y mantener modelos absolutamente externalizados. A partir de ahí tenemos que definir un nuevo modelo de gestión